Johnny Joestar en Tate no Yusa segunda temporada. Hola amigos, espero y se encuentren bien, aquí Inferno Fanfics trayéndoles el primer capítulo de esta nueva temporada de mi fic. Quiero pedirles una disculpa por este capítulo que no contendrá imágenes, mi PC en la que tenía mis imágenes para los vídeos sufrió daños desde hace un mes y medio, la reparación ha tardado bastante. Cambiando de tema, quisiera agradecerles todo el apoyo que le han dado a este canal, sinceramente no habría llegado hasta aquí sin ustedes. También quiero mandarles saludos a mis amigos Sans Boores, Señor R Fanfics, Maxi Teorías y a todos mis subs. Por último quiero desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo atrasados XD, sin más que agregar disfruten el capítulo. Tras un largo escape del reino de Melromark, derrotando a numerosos enemigos y a la vez consiguiendo aliados, Johnny Joestar quien había sido invocado a un mundo distinto al suyo con el fin de salvarlo junto a otras personas, finalmente logró su cometido de arribar al reino de Silbert con el propósito de conseguir su ayuda y refugio, luego de que Melromark tratara de poner falsos cargos para manchar su nombre. En un grupo de carretas se encontraba nuestro protagonista junto con sus compañeros, quienes le apoyarían en esta nueva aventura. Delante de ellos a la lejanía se podía observar una gran ciudad, lo que más resaltaba de esta era el enorme castillo sobresaliente. Maestro, mire ese castillo, es bastante enorme, habló Yuki mientras señalaba con un dedo. Wow, creo que es más o igual de enorme que el castillo de Melromark. Los aldeanos que estaban en otro carruaje comenzaron a observar el paisaje mientras hablaban enérgicamente entre ellos. Silbert, susurró Fall. Hermano, por lo que escucho el lugar se ve hermoso, ¿estoy en lo correcto? Claro Atlas, respondió. Supongo que estás feliz por esto pequeño Johnny. Bastante Sabina, jaja. Conforme las carretas avanzaban poco a poco pequeñas aldeas se hicieron presentes, de las casas múltiples semihumanos salieron, al notar el escudo de Johnny comenzaron a seguir las carretas. Vaya, se lo están tomando en serio, murmuró. Parece que este país te dará una buena bienvenida pequeño Johnny, después de todo eres su héroe, respondió Sadina con algo de sorpresa. Esto me pone algo incómodo. Parece que este país lo tratará como se debe señor Johnny, habló Atlas con un tono alegre. Se lo merece, después de todo maestro ha pasado por muchas dificultades, agregó Yuki. Bueno, tienes razón. Con el pasar del camino más y más personas seguían las carretas hasta entrar en el reino, dentro de este había múltiples edificios con distintos diseños y tamaños. Parece que no tienen una arquitectura del todo fija. Eso se debe a que en este país cree en que se deben respetar a cada especie, y es por ello que cada raza construye sus hogares según más cómodos se sientan. Eso es increíble, le da un toque variado al lugar. Mira, ahí hay una estatua del anterior héroe del escudo. El dedo de Fall apuntó hacia una gran estatua cerca de un edificio. Además tiene una inscripción que dice, las diferencias son algo por lo que hay que respetar y no combatir. Qué motivador, si me postulara como político en mi mundo y dijera esa frase apuesto a que ganaría gran popularidad, jaja. Las calles estaban abarrotadas por semihumanos y hombres bestia de distintos tipos y tamaños, todos ellos llenando el ambiente de ovaciones y gritos al saber que su héroe estaba en casa. Mira, esa pancarta dice, bienvenido sea gran héroe del escudo, habló Fall. Con que una cálida bienvenida, murmuró. Sí que te quieren maestro. Esto es bastante para darme una bienvenida de esta magnitud, creo que saludarles no hará daño, pensó. Acto seguido Johnny se asomaría por una parte del carruaje para después saludar a todos los presentes mientras tenía una sonrisa en el rostro, esto hizo que la multitud aumentara su ola de exclamaciones. Sí, definitivamente este país me ve como un dios, pensó. Hagamos nuestro mejor esfuerzo en este país, exclamó Yuki al aire. Durante el trayecto pasaron por una plaza, en el cual había un enorme edificio, en la cima tenía un enorme escudo como símbolo. Mira Johnny, esa debe ser la iglesia del héroe del escudo. Una iglesia que solo me adora a mí, se siente extraño sinceramente, en Melromark está la iglesia de los tres héroes, al parecer me odian a muerte, pero aquí me quieren, se siente bien saber que aquí obtendré el apoyo que no tuve desde el principio. Los carruajes continuaron avanzando hasta que cruzaron un camino que conectaba con el castillo, este estaba adornado con esculturas de semihumanos, en algunas partes se podían ver plantas saliendo de las paredes, banderas adornaban varias partes del castillo. El castillo se ve hermoso maestro. Lo mismo debo decir. Johnny observaba todos los alrededores con curiosidad. Hermano, ¿el lugar se ve tan bien como dicen? Por supuesto Atlas, apuesto a que dirías lo mismo si pudieras ver.
Oye Fall, deberías hablar con cuidado. Sé que hablaste sin ninguna mala intención, pero procura no decir algo que moleste a tu hermana. Maldición, ya lo sé. Respondió molesto. Hemos llegado héroe. Respondió el emisario. Bien, en marcha. Uno a uno bajaron del carruaje. Johnny, ¿qué pasará con los niños? No se preocupe por ellos, por ser respaldados por el héroe, recibirán las atenciones necesarias para su recuperación, déjenoslo a nosotros. Dijo el emisario. Oh, gracias por ello, Johnny, ¿te importa si voy con ellos? Adelante, cuídalos. Gracias querido. Fall, ve con ellos para que traten a Atlas, no se preocupen por mí, nos veremos más tarde, ¿de acuerdo? Entiendo. Hasta luego señor Johnny. Atlas se despidió mientras agitaba su mano, los carruajes se alejaron del sitio hasta que Johnny, Yuki y unos cuantos soldados permanecieron en el lugar. Héroe, sígame por favor. Ok, vamos Yuki. Johnny le tomó la mano para así seguir al emisario. Entraron al castillo y fueron guiados por varios pasillos, hasta que llegaron a una gran sala. Bueno, pero si es el héroe del escudo, debe estar exhausto por su travesía. La voz de un sujeto se hizo presente, este era joven, tenía plumas rojas en sus brazos y hombros, detrás suyo tenía un par de alas similares a las de Yuki, sus manos y pies eran similares a los de un ave. Mi nombre es Werner, soy el representante de la raza Shusaku, es un placer conocerlo. Wow, este hombre se ve interesante, pensó. Un gusto conocerlo, soy el héroe del escudo, me llamo Jonathan Joestar, pero todos me dicen Johnny. Johnny extendió su mano para saludar a Werner, el cual respondió. Ella es Yuki, mi filorial, la obtuve durante mi huida de Melromark. ¿Filorial dice? Preguntó desconcertado. Muéstraselo Yuki. Ante esto ella asintió para después transformarse en su forma filorial, al verlo Werner dio un paso atrás. El filorial de las leyendas. Exclamó. Bueno, supongo que será alentador tener al legendario filorial con nosotros. Cambiando de tema, me gustaría tener una reunión con los altos mandos del país para discutir sobre mi estadía, además de discutir el asunto sobre las olas y de los problemas diplomáticos con Melromark. No se preocupe por ello héroe, cumpliremos con lo que pida, pero me gustaría que descansase por su exhausto viaje, permítame guiarlo a su habitación, más tarde tendrá su reunión y habrá una cena por su llegada al país. Me agrada, por cierto, mi llegada a este país le causará problemas para los altos mandos. Preguntó en un tono serio. No dudo que esa sea una posibilidad. Lo sabía, pensó. De ser así, tal corrupción debe ser eliminada si es necesario. Pero incluso más importante, debemos demostrarle al héroe nuestra devoción antes de cualquier cosa, no lo malpiense gran héroe. Comprendo, por cierto, traje acompañantes conmigo, espero y comprenda la situación por la que ha pasado la mayoría de ellos. Ya me han informado sobre ello, le prometo que en este país no pasarán por más tormento del que ya han tenido, ahora permítame guiarlo hasta su habitación. Ok, vayamos. Minutos después, Werner había guiado a nuestro dúo hasta el último piso del castillo, la habitación era enorme, estaba adornada y tenía una terraza con una buena vista. Hemos llegado, he aquí su humilde habitación. Sí, bastante humilde, dijo en un tono sarcástico. Descanse todo lo que quiera héroe, más tarde tendrá su reunión con los altos mandos, luego tendremos la fiesta nocturna, seguida de un baño y después a dormir. Suenas como mi madre, supongo que arreglaremos los horarios más tarde. Usted tiene libertad de actuar bajo su propia discreción. Cambiando el tema, ¿dónde están mis compañeros? Ellos están en las habitaciones de huéspedes recibiendo las atenciones necesarias, somos considerados con ellos, por lo que también los verá en la fiesta de esta noche. Me alegro, gracias por tu ayuda Werner. No me agradezca héroe. Por cierto, ella se quedará conmigo, si no les molesta obviamente. Adelante héroe, nos vemos más tarde. Con una reverencia Werner se marchó del sitio. Mire maestro, la cama es cómoda. Yuki estaba saltando en esta última mientras reía. Jeje, eso parece, solo no te vayas a caer. Johnny entró en la habitación para después dejarse caer en la cama. Esto es bastante reconfortante, dijo mientras cerraba los ojos profundamente. La vista debe ser lo mejor de este lugar. Johnny se acercó a la terraza, debajo de esta se podía observar la ciudad del castillo, los distintos edificios podían observarse fácilmente, en las calles los distintos tipos de semihumanos caminaban avivando el ambiente, el sol había comenzado a descender poco a poco en el horizonte. La ciudad es hermosa maestro. Claro que lo es. ¿Ves a todas esas personas haciendo sus deberes, trabajando o pasando el rato? Sí, ¿qué sucede con ellos? Esas personas han depositado y confiado sus esperanzas en mí, ellos esperan que salve el mundo, debo hacerlo, me han dado un lugar en el cual podré unir fuerzas con ellos y detener las olas, ya lo dije antes pero no puedo hacerlo solo, por eso, tú,
Sarina, Atlas, Fall y los demás haremos nuestro esfuerzo para lograrlo. Me sentiría terrible si algo saliera mal, por lo que seremos precavidos con lo que hagamos. Entiendo, maestro, estoy segura que el país comprenderá sus intenciones. Después de todo parece que tu palabra es absoluta. Tienes razón, podría usar eso en caso de algún inconveniente. Solo espero y los mandos a cargo no estén pensando en alguna clase de locura. Por lo que dijo Werner, mi presencia les causaría inconvenientes. Si eso pasa, espero poder resolverlo de una manera civilizada. Ya estoy agotado de conflictos políticos. Tal vez pronto reciba algún mensaje de la reina de Melromark para aclarar todo de una vez. Tras decir esto volvió a recostarse en la cama. Maestro, mira esto. ¿Eh? Johnny alzó la vista solo para ver a Yuki, quien sostenía una clase de escudo. Espera, eso no estaba de adorno en la pared. Está en lo correcto, estaba colgado en la chimenea. Pensé que tal vez podría copiarlo y obtener alguna habilidad. Esa es una buena idea, déjame intentarlo. Johnny sostuvo el escudo y el copiado de armas fue activado. Funcionó. El escudo de Johnny ahora tenía un diseño raro, la cubierta parecía estar hecha de varias pieles de distintos animales. Escudo del Rey Bestia, veamos, incrementos de estadísticas y habilidades en semi-humanos, esto se ve interesante. Apoyo de transformación en bestia y reforma territorial. ¿Y qué es lo que hacen? No puedo decirlo a ciencia cierta, algunas cosas están bloqueadas y otras necesitan materiales para poder usarlas. Apuesto a que si los pido me los traerán de inmediato. Gracias por darme este escudo, Yuki. Johnny puso una mano en la cabeza de Yuki para comenzar a acariciarla. Jeje, no hay de qué, maestro. Las horas volaron hasta que la noche llegó. La puerta de la habitación fue tocada. Adelante. En la puerta se encontraba una sirvienta semihumana. Héroe del escudo, el liderazgo de Silbert se ha reunido y está listo para recibirlo. Bien, a trabajar. Tras decir esto ambos fueron guiados a la reunión. La sala de conferencias era enorme, en el centro se encontraba una mesa redonda, en ella se encontraba el liderazgo de Silbert, todos eran semihumanos de distintos tipos y tamaños. Vaya, la mayoría de ellos son igual de altos que la forma bestia de Sadina, pensó. El héroe del escudo ha llegado. El aparente líder habló, todos los presentes se pusieron de pie y tan pronto como Johnny entró comenzaron a rezarle. Maldición, esto es incómodo, se dijo mentalmente. En total habían 10 semihumanos en la mesa. Estamos realmente encantados de que usted finalmente haya llegado a su hogar, héroe. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Jonathan Joestar y he venido a este país para obtener su apoyo para derrotar a las olas. Supongo que no habrá problema con ello. Absolutamente, como era de esperarse del gran héroe del escudo tomando su responsabilidad. Ante esto los demás semihumanos asintieron. Me alegro que lo comprendan. Con respecto a las acusaciones por parte del rey de Melromark, no se preocupe por ello, héroe, nuestro ejército está listo para invadir el país, solo necesita algo de tiempo. ¿Invadir? ¿De qué demonios hablas? El mundo está pasando por la peor situación, y piensan que tenemos tiempo para librar una estúpida guerra. Lo lamento, héroe del escudo, por favor no se enoje. Comprendo que están molestos con las acciones de ese país, pero quiero resolver este conflicto sin derramar sangre. Las olas son por lo que deberíamos estar preocupados en estos momentos. He enviado una carta a la reina para reunirme con ella y hablar sobre este asunto. Entendemos, gran héroe. Se resignó el líder. Ok, por otra parte, me gustaría operar en los alrededores del país para subir de nivel con mis compañeros y fortalecernos. También quisiera aprender a usar aquello que llaman magia. Así será, todos, la palabra del héroe del escudo es ley. Como ciudadanos de Silvel debemos priorizar sus deseos por sobre todo, ¿no es así? Rugió el líder, todos rugieron de la misma forma. Por lo que también debemos fortalecer nuestro ejército para ayudarle. Genial, eso ayudará bastante, pensó. Muy bien, si no hay nada más que decir, me retiro. Como desee, nos veremos después, héroe. Tras decir esto, todos los presentes salieron de la sala. Bien, Yuki, supongo que por el momento no tendremos problemas. Sí, y me alegro bastante por ello. Ok, ahora, héroe, los preparativos para la fiesta de esta noche están listos, su presencia es solicitada. Habló una sirvienta. Bien, en ese caso deberíamos ir. Antes de eso, debemos vestirlo con un traje apropiado, disculpe el atrevimiento. De repente varias sirvientas aparecieron y tomaron a Johnny con la intención de inmovilizarlo. Oigan, dejen al maestro. Esperen. Johnny gritó en un tono molesto. Ante esto las sirvientas se detuvieron. No soy un bebé, yo mismo puedo vestirme, gritó.
Discúlpenos, por favor. Está bien, no fue como si tratasen de hacerme algo malo, la próxima vez que traten de hacer algo como esto pregúntenlo antes de actuar. Tras esto las sirvientas hicieron una reverencia para luego retirarse. Eso fue muy grosero por parte de ellas, maestro. Un poco, ellas solo trataban de ayudar, en fin, volvamos a la habitación. Momentos después. ¿Este es el atuendo del que hablaban? Eso parece. El atuendo era una camisa, el collar estaba rodeado de varias plumas y había un sombrero hecho de alguna clase de animal. Esto se ve raro, si no lo llevo creo que causaré problemas, hagámosle algunos cambios. Dicho esto, John y arranco algunas plumas y las coloco detrás del cuello de su camisa, del sombrero quito algunos dientes para ponerlos en su gorro formando una cruz. ¿Qué tal me veo? Te sienta bien, maestro. Gracias, ahora vayamos a la cena. Momentos después. Damas y caballeros, el héroe del escudo ha llegado. En el salón de fiestas habían múltiples semihumanos de diversos tipos y tamaños, trompetas sonaron en el lugar, el ambiente se llenó de aplausos y exclamaciones. Johnny fue llevado al escenario enfrente del salón mientras que Yuki fue a reunirse con Sadina y los demás. Ofrezcamos una plegaria al héroe del escudo. Dicho esto, los presentes comenzaron a rezar. Ok, creo que tendré que hacer algo respecto a esto, pensó. Tras esto el presentador continuó. Y ahora unas palabras del héroe del escudo. Este le pasó lo que parecía ser un micrófono. Bien. Probando, buenas noches a todos ciudadanos de Silvel, estoy totalmente agradecido por el apoyo que he recibido, prometo que juntos haremos el mejor esfuerzo para detener la amenaza de las olas, les aseguro que los ciudadanos tendrán un futuro seguro para ellos y sus familias, sin más que agregar, disfrutemos esta cena. Tras esto la multitud estalló en aplausos y ovaciones, Johnny bajó del escenario mientras buscaba a Yuki, la gente trataba de acercarse para verle mejor, pero una cinta de seguridad evitaba que se sobrepasasen. ¿En dónde están, amigos? Hay bastante gente en este lugar. Su respuesta llegó cuando escuchó una voz familiar. Oye querido, por aquí. Se trataba de Sadina, quien estaba sentada en una enorme mesa rodeada de todos los aldeanos, incluyendo a Fall y Atlas, esta última se encontraba en una silla de ruedas. Por fin, pensé que no los encontraría entre tanta gente, ¿los han tratado bien? Por supuesto, han tratado a todos los niños, les dieron ropa y medicina, lo mismo va para el pequeño Fall y Atlas. ¡Qué alegría! ¿Cómo te sientes, Atlas? Mucho mejor gracias a sus tratamientos, juro que se lo pagaré de alguna forma. No te preocupes, después seguiremos con tu tratamiento. Por su parte, Fall trataba de decir algo. Gracias por tratar a Atlas. No me lo agradezcas, ¿qué tal si cenamos? Está bien, todos respondieron. Oye querido, ¿te gustaría beber conmigo? Sadina preguntó mientras sonreía. Claro, estoy de buen humor. Qué bien, salud. Salud. Ambos chocaron copas para después comenzar a beber. Por cierto querido, ¿qué planes hay para mañana? Bueno, quisiera que fuésemos a subir de niveles lo más pronto posible. La ola de este país es dentro de un mes, no me gustaría desperdiciar el tiempo, además aprenderé a usar magia, me gustaría que los demás también lo hicieran. Oh, es cierto, solo la pequeña Yuki usaba magia durante nuestro combate, en cambio tú usabas tus esferas, esos proyectiles y esos golpes fantasma, ¿podrías decirme qué era eso último? Te lo explicaré en otro momento si no te molesta. Está bien, cambiando el tema, quisiera saber qué haremos con respecto a la pequeña Raptalia y los demás. Es cierto, veré qué podemos hacer, no te preocupes por ello, prometo que estarán aquí sanos y salvos. Está bien querido, confiaré en ti. Gracias. Tras esto todos en la mesa continuaron charlando mientras cenaban, de vez en cuando varias personas se le acercaban a Johnny para saludarle y conversar con él, en varias ocasiones tuvo que bailar con algunas mujeres de alta influencia, al principio accedió, pero poco a poco más mujeres querían bailar con él, al ver esto Yuki actuó y las ahuyentó una a una. Vaya, Johnny es bastante popular, bueno, después de todo es visto como un dios. Por supuesto pequeño Fall, esperemos y eso no le cause problemas. Tienes razón Sadina. Hermano, quisiera bailar con el señor Johnny. Pero qué cosas dices Atlas, además todavía no puedes caminar. Lo sé, pero yo. Querida, deberías escuchar a tu hermano, él está preocupado por tu bienestar, tienes que pensar no solo en ti, deberías imaginar lo que Fall siente al verte como te encuentras. Yo. Discúlpame por ser egoísta hermano. Te perdono, cuando estés curada podrás hacer lo que quieras. Incluso poder bailar con el señor Johnny. Discutiremos eso para otro momento. Mientras Fall tenía una voz temblorosa le agradeció a Sadina, ante esto ella le respondió con una sonrisa.
Cuando la fiesta finalizó todos se retiraron del lugar, los aldeanos junto con Sadina y los demás se hospedaron en unas habitaciones cercanas a la de Johnny a petición de él. Por otra parte, Johnny y Yuki se dirigían a tomar un baño. Me pregunto si los baños serán como los de mi mundo o serán alguna clase de aguas termales. Creo que las aguas termales estarían bien si llegasen a ser como las que probamos tiempo atrás. Bueno, creo que lo averiguaremos pronto. Ambos caminaron hasta que llegaron al patio del castillo y una especie de templo rodeado de árboles apareció, el vapor flotando en el entorno se hizo presente. Wow, se ve hermoso, definitivamente será un baño relajante. Tras decir esto ambos fueron a una especie de vestidores, al salir ambos tenían toallas cubriéndoles el cuerpo. Bien, entremos. Cuando ambos se acercaron, en la niebla se pudieron ver varias figuras dirigiéndose en su dirección. Yuki, ¿estás viendo lo mismo que yo? Ese es el caso, maestro. Estamos contentas con que haya venido Héroe del Escudo. La voz de una mujer tensó el ambiente. ¿Qué? Ambos dijeron desconcertados. ¿Qué mierda es todo esto? Pensó. Héroe del Escudo, permítanos hacernos cargo de usted. De la niebla múltiples mujeres aparecieron, era más que obvio en la forma en que estaban vestidas. Déjenos acompañarlo de vuelta a su habitación después del baño. Decían algunas en un tono seductor. Tranquilízate Johnny Joestar, piensa en algo rápido. Lo tengo, se dijo a sí mismo. Yuki, usaremos la técnica secreta de los Joestar. ¿Habla de la técnica secreta de la que me contó? Esa misma. Las mujeres al escuchar la conversación pusieron un rostro confuso. ¿De qué trata esa técnica, gran héroe del escudo? Preguntó una mujer. La técnica que ha sido heredada y pasada de generación en generación. El ambiente en el lugar se tornó pesado. Y esa técnica es... Sin ningún aviso Yuki se transformó en su forma filorial, Johnny la montó mientras se aferraba de sus plumas. Huir. Al decir esto Yuki comenzó a correr a máxima velocidad abandonando el lugar, las mujeres se quedaron perplejas por unos momentos hasta que una de ellas alzó la voz. No lo dejen escapar. Todas reaccionaron, comenzando una persecución o, mejor dicho, una estampida. Bueno, parece que el héroe del escudo es quisquilloso con las mujeres. Una voz declaró esto mientras salía de un árbol. Mientras tanto, ese baño estuvo de maravilla, ¿no lo crees, pequeño Fall? Estoy de acuerdo, hacía tiempo que no tuvimos un baño como ese, ¿verdad Atlas? Correcto hermano, me siento como nueva. Todos ellos se dirigían hacia sus respectivos cuartos luego de bañarse en un lugar distinto al de Johnny, todo iba bien hasta que una nube de polvo se detuvo cerca de ellos. Creo que ya las perdimos, declaró un atento Johnny. Johnny, dijeron los tres. Amigos, ¿qué hacen aquí? Nosotros deberíamos preguntarte lo mismo y por qué estás... Sadina no terminó su frase al notar que Johnny solo llevaba puesta una toalla, Fall al darse cuenta instintivamente le cubrió los ojos a Atlas, pese a que esta es ciega. ¿Qué pasa hermano? Nada importante, ignóralo, respondió con un rostro sombrío. ¿Qué sucedió? Estábamos a punto de bañarnos cuando una horda de mujeres apareció de la nada. Y creo que ahí vienen maestro. El suelo poco a poco comenzó a temblar, del pasillo la estampida de mujeres apareció. Son bastantes. Yuki, no hay de otra, vamos a noquearlas. Entiendo. Mientras Yuki preparaba su magia de viento y Johnny preparaba el escudo una voz se hizo presente. Alto. De otro pasillo salió un anciano que vestía como un monje oriental, en la espalda tenía un caparazón de tortuga y de cola tenía una serpiente. Al escuchar el llamado las mujeres se detuvieron en seco, todos se le quedaron viendo a esta persona, de un pasillo opuesto salió Werner con un rostro de preocupación. Con que esta persona es el gran héroe del escudo, ha tenido un largo escape desde Melromark, me siento honrado de conocerlo. El anciano hizo una reverencia para después mirar hacia las mujeres. Hijas de las tribus y damas de las casas señoriales de Silvel, el héroe del escudo está agotado, les pido que muestren algo de decencia y respeto hacia él, esto parece ir en contra de nuestras enseñanzas, ¿no lo cree el líder Shusaku? Lo lamento héroe, solo queríamos brindarle el mejor servicio que se le ha dado a cada generación de héroes que ha estado en el país. Werner inclinó la cabeza en señal de disculpa, por su parte las mujeres se retiraron del lugar con la mirada baja. Voy a dejarlo pasar por esta vez Werner, solo espero que no se vuelva a repetir. Así será, no se preocupe. Werner repetidas veces inclinó la cabeza en forma de agradecimiento. Disculpe señor, gracias por lo que hizo, pero, ¿y usted es? Soy el representante de la raza Genmu. Oh, un gusto en conocerlo y de nuevo gracias. Otra cosa héroe, ¿qué espera conseguir de este país? Bueno, estoy aquí para ayudar a derrotar las olas y salvar al mundo. ¿Estás seguro? ¿Crees saber el motivo de esta pregunta?
Johnny pensó por unos momentos antes de responder. En parte creo la respuesta, pero, está diciendo que sea cuidadoso con lo que haga y diga. Ya veo, parece que este héroe del escudo comprende las cosas rápido, en fin, actualmente no tengo mucha influencia como para serle de ayuda, es un placer el haber hablado con usted héroe, nos veremos luego. Tras esto el anciano Genmu se dio la vuelta para retirarse, no sin antes darles una rápida mirada a Fall y Atlas. Héroe, creo que es hora de que regrese a su baño. Sí, gracias por recordármelo, respondió en un tono sarcástico. Algunas horas después, Johnny y Yuki se encontraban en su habitación, ambos estaban en la cama, a diferencia de Johnny, Yuki ya se había dormido, estaba acurrucada mientras le abrazaba el brazo. Se ve linda mientras duerme, ¿acaso esto es lo que sentía padre cuando me veía de niño? Puede ser. Me alegro de estar aquí, estaremos a salvo y podré cumplir con el propósito que se me dio, volver a casa es mi objetivo, arreglar los problemas que se han ocasionado y limpiar la basura de este mundo también lo es, me pregunto qué estará pasando en casa, espero y no me hayan dado por muerto o desaparecido, bien, a dormir, mañana será otro día largo, buenas noches Yuki. Johnny dijo esto para después darle un beso en la mejilla y posteriormente dormir. En el reino de Melromark. En la sala del trono se encontraba sentado el rey, la preocupación había invadido por completo su rostro debido a los sucesos de los últimos días. Esto no puede ser posible, ese demonio del escudo ha llegado al país de los semihumanos, a este paso otra guerra como en el pasado será librada, eso, no quiero que le suceda a mi familia de nuevo, Mirelia, Melty, Malty. Lucía, de no ser por esos sucios Hakukos aún estarías conmigo. El rostro del rey había comenzado a sudar hasta que un pensamiento cruzó por su cabeza. El bastón no responde a mi llamado, de alguna forma debo de volver a ser digno, si lo consigo podré detener esa posible guerra y defender a mi familia, no los perderé como sucedió en el pasado. Mientras seguía en sus pensamientos alguien entró a la sala. Oh, ¿eres tú Malty? ¿Necesitas algo querida? Malty tenía una sonrisa falsa mientras hablaba dulcemente. Hola padre, he venido a verte, últimamente has estado con esa cara de preocupación, me pone triste el verte así. Perdóname querida, pero pensar en las acciones que pueda tomar ese sucio escudo en ese país contra nosotros solo me provoca dolores de cabeza. Oh padre, tan al pendiente de tu amada familia como siempre, por esa dedicación te daré una mano. ¿Y qué es lo que harás? ¿Los 3 héroes participarán en eso? Jeje, para nada, actualmente ellos están en el proceso para hacerse aún más fuertes para hacerle frente a esos sucios trucos que usó el escudo durante su último encuentro. Entonces ¿qué es? Me pondré en contacto con un amigo que conocí en la academia de Forblade, él nos dará su apoyo si le damos una pequeña ayuda, él es una persona confiable, créeme padre, ¿me ayudarás con ello? Malty puso una mirada tierna hacia el rey, este último al final se dio. Mi querida hija pensando en el bienestar de su país y familia, si todo sale bien tal vez haga recapacitar a tu madre para que seas candidata a la corona. Gracias padre, te quiero mucho. Tras esto Malty le dio un abrazo para posteriormente abandonar la sala, en su rostro una maliciosa sonrisa se formó. Espera héroe del escudo, crees que lo tienes todo bajo control, pero no es así, no por mucho tiempo, una vez que él tenga lo necesario seguramente irá por ti, nada podrá detenerle, ni siquiera tú o ese poder tramposo que tienes, espera y verás. Bueno amigos espero y les haya gustado el capítulo, no olviden darle like, dejar sus comentarios si tienen alguno y suscribirse, sin más que decir me despido y les deseo un buen día.